En estudio, el doctor Luis Carlos Ugalde, analista político, director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político, colaborador, le digo, en este espacio. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Pepe. Buenas tardes, como siempre. Buenas tardes, ya casi noche. Elección judicial. Este escándalo, el Senado de la República, a través del presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, con quien ayer hablamos, nos decía que la filtración respecto a la presencia de una veintena de candidatos a cargos de elección judicial estarían contaminados por vínculos con el crimen organizado. Esta versión se filtró a partir del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Un recargón más al Poder Judicial. Hoy viene una respuesta de la magistrada de circuito María Emilia Molina de la Puente, exintegrante de este Comité de Evaluación del Poder Judicial, rechazando los señalamientos en los que se le responsabiliza justamente por esta filtración de presuntos candidatos del Poder Judicial ligados a la corrupción y al crimen organizado. ¿Qué está pasando? Bueno, primero esto de desviar la atención por parte de Fernández Noroña. El problema no es quién lo dijo, el problema es lo que dijeron. ¿De dónde salió la información o por qué se supo hasta ahora? De dónde salió la información no es relevante, Pepe. El problema es por qué en esta elección del Poder Judicial podemos tener candidatos incompetentes, inexpertos o bien con vínculos con el crimen organizado. Ese es el problema. ¿Por qué los comités responsables de filtrar, evaluar la idoneidad no hicieron su chamba bien? Bueno, en parte tiene que ver porque no hay información suficiente. En parte tiene que ver porque quienes tienen vínculos con el crimen organizado, por supuesto que no lo publican en TikTok. Y por lo tanto, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a tener elementos probatorios? ¿Cómo vas a suponer? Puede haber muchas de estas personas señaladas de tener vínculos con el crimen organizado, de ser a lo mejor amigos, de haber estado en un restaurante comiendo o cualquier otra cosa que no los hace malos o responsables o perversos. Pero seguramente la mayoría de quienes tienen algún vínculo o de quienes están siendo ayudados por el crimen organizado para ser jueces o magistrados, nadie sabe. De tal forma que este es un problema. El problema se llama cuando tú organizas una elección para elegir jueces, por definición se te van a meter en la fila políticos, corruptos, oportunistas, gente del crimen organizado y quien sea. Por eso en el mundo hay una fila que se llama exámenes, experiencia, mérito para ser juez, porque los jueces no se deben formar en la fila de las elecciones, porque si un juez se forma en la fila de las elecciones y de los políticos, acaba pasando esto de que se te cuela cualquier persona a la fiesta. Ahora, tu pregunta original, ¿cómo va la elección? Yo le pregunto al auditorio que nos escuche en este momento, ¿cómo ven a los candidatos? ¿Cuántas personas conocen? ¿Quiénes van a ir a votar? Ojo, en promedio, Pepe, cada una de las personas que vayamos a votar, vamos a tener que evaluar si queremos ejercer un voto informado, más o menos 200 candidaturas. ¿Cuántas llevas analizadas, Pepe? 0. ¿Cuántas llevan ustedes analizadas radioescuchas? Tal vez 2, 3. A lo mejor 2, 3, 5, 7. Yo que me dedico profesionalmente al análisis político, he analizado, damos seguimiento en Integralia a esto, pero créeme de verdad que ni siquiera en la lista de aspirantes a la Corte, que es digamos la lista más importante, sé la vida de más de 10, 15 personas. Son los 64 en esa lista. Luego está la lista de los aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial. Ahí son 45. Luego viene la del Tribunal Electoral, luego la de las salas regionales, luego la de los magistrados y luego la de los juzgados, Pepe. Entonces, yo pregunto a quienes nos escuchan, es la mejor manera de evaluar, ¿cuántos spots, personajes, videos, cápsulas, tweets han visto y leído con atención? Te aseguro que muy pocos. De tal forma que en términos de visibilidad estas campañas no están surtiendo efecto porque no están generando información relevante para votar. Y luego hay otro tema que hay que decirlo con claridad. El Tribunal Electoral desafortunadamente hace una semana dijo que el gobierno y el Congreso sí pueden promover la elección. Esto a mí me parece incorrecto, porque el INE es el organizador de elecciones en México. 2, porque hoy
para mucha gente da la impresión de que quien organiza la elección es el gobierno, porque en la mañanera de la presidenta están 2 días a la semana más o menos explicando cómo son las boletas, qué se puede hacer, qué se puede votar. Y para la mayoría de la gente eso es la promoción del voto. Vuelvo a preguntar, ¿quién ha escuchado a la presidenta del INE o al INE promover el voto? Hay muchos spots en la radio ya, pero hay muchos spots del INE y hay muchos spots del gobierno, pero da la impresión de que el gobierno está organizando. Entonces, se está gestando además un daño moral a la idea de que el INE organiza elecciones y para muchas personas ahora es el gobierno el organizador. Finalmente te diría, y quiero recordar esto y parezco disco rayado, pero esto es lo más importante que hay que recordar. Es falso el argumento de que entre más vota la gente, más democracia hay. Este argumento de que el voto es democracia se rompe con el Poder Judicial. En el Poder Judicial, el voto significa desmantelar el principio de equilibrio de poderes. ¿Y por qué? Porque los jueces, su función no es agradar al público ni representar a la población. La función de un juez no es representativa. La función de un juez es garantizar la vida legal del país. Y cuando tú los formas en la fila de la política, dejan de cumplir con esa función que a veces requiere ser antipático, de respetar la ley y hacer que todos la cumplamos. De tal forma que desafortunadamente, Pepe, pues yo veo que la elección marcha, como ya pensábamos, mal, desinformada, con el gobierno promoviendo el voto. Llena de fracturas, llena de errores, llena de imprecisiones, diciendo Fernández Noroña ayer, pues que el INE diga quiénes sí, quiénes no, y el INE le contesta, esa bronca no es mía, esa bronca llegó desde el comité de evaluación que vino del Poder Legislativo, etcétera. Fíjate qué diferente hubiera sido, ok, vamos a elegir jueces, de acuerdo, pero que en 2024, cuando se aprueba esta reforma, se hubiera dicho, vamos a dar un periodo de 10 años para que gradualmente el país vaya eligiendo primero ministros, luego 2 años después magistrados, luego los vamos renovando conforme se van retirando, vamos haciendo un ensayo parcial, secuencial, gradual, y vamos viendo. 10 años. La reforma penal que se hizo hace 15 años tardó 10, 12 años en ser ejecutada, implementada. Si eso se hubiera hecho así, esto saldría mejor, pero ¿cuál era la prisa de querer hacer todo en menos de un año con las consecuencias que estamos viendo? Un Pepe? capricho y una venganza. ¿De quién? De Andrés Manuel López Obrador. ¿Y quién la sigue? Pues quien lo sucedió. Tú lo concluyes, Pepe. Ya para qué te invito, ¿verdad? Gracias, Luis Carlos. Gracias, Pepe. Buenas noches, Buenas el noches. doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Es que es un tema.